Bienvenidas, gracias por sumarse a nuestra casi rutina eh, de los días viernes en la víspera de Shabbat Kodesh. Un Shabbat singular porque acontecen en él dos tiempos importantes. Primero, tiempo de los Mishpatim, el tiempo de la puesta en escena de cómo esos 10 mandamientos que explicaba ayer con tanta elocuencia el Rambán, cómo esos 10 mandamientos van a ser aplicados en la vida social, en lo cotidiano de nuestro quehacer, y por eso necesitamos el Mishpat, el juicio definitivo de cómo poder preservarnos de las distintas advertencias que Kadosh nos hizo, Kadosh Baruj Hu nos hizo en ese momento. Por otro lado, este Shabbat es Shabbat Mevarchin Chodesh Adar, es el Shabbat que bendecimos la llegada del mes de Adar, y con él, por supuesto, Behad Be'adar, Mashmi'in ala Shekalim. Estudiamos a lo largo de la semana que el primero de Adar se hacía correr la noticia en el seno del pueblo judío acerca de los Shekalim. Quiere decir la donación del Mahatzita Shekel, que competía a todas las personas mayores de 20 años de edad y que habrían de sumar su esfuerzo significativo, a pesar que parece ser que la moneda no tenía un gran valor, todo tenía un valor muy grande, ante todo y por sobre todo, y por lo tanto con esa moneda se habrían de adquirir todo lo que serviría para la abodá del Bet HaMikdash. Esto es, todos los korbanot que representaban la rutina feliz de lo que era la vida del Bet HaMikdash, en este caso el korban llamado Atamid. Por lo tanto, este Shabbat vamos a extraer dos sefarim del Aron HaKodesh. En el primero leerán 7 personas la perashá de la semana, Mishpatim. En el segundo será honrado el maftir. El maftir habrá de leer la perashá de Shekalim, es la perashá en la cual se nos ordena. En el mismo libro de Shemot, unas perashiot más adelante, la donación del medio shekel per cápita. Y la haftará, quiere decir la porción de los profetas que vamos a compartir este próximo Shabbat, responde a la perashá especial de esta semana, es decir, a Perashat Shekalim. Todo eso es el entorno de lo que tenemos. Muy bien. Y hablando de lo que representa Ze Itanu Kola Overa la Pekudim, esto habrán de dar todos los que van pasando ese censo de edad, eventualmente a partir de los 20 años en adelante. No hay ninguna duda de que algo que se quiere incrementar en este concepto del mes de Adar es la capacidad del hombre de poder brindarse al otro. No solamente porque hoy en día no tenemos el Bet HaMikdash, porque hoy en día no podemos realizar Korbanot. Y sin embargo, el Mahatzita Sheker forma parte del escenario cotidiano, pero fundamentalmente en la previa de la llegada de Purim. Estamos acostumbrados a donar el Zeher de Mahatzita Sheker. Quiere decir, el recuerdo del Mahatzita Sheker. Y todo eso lo reinvertimos, comillas, en la gente necesitada. De una u otra manera, la función de lo social queda bien marcada en nuestro escenario, gracias a Dios, y saber de que, bueno, que en esta sociedad, como en todas las sociedades que habló la Torá hace 3000 años atrás, y la que vivimos hoy nosotros, existen personas carenciadas. Y esas personas carenciadas están esperando eventualmente ese apoyo social. Aquí en Medinet Israel, más allá de cualquiera de las crisis que fueran, la tarea del servicio social, el Misrad Rebajá, es uno de los modelos, a mi humilde entender y criterio, de cómo debe funcionar una sociedad y de cómo se atiende, de cómo se dedica ese Misrad Rebajá, Ministerio de Bienestar Social, llamémoslo así, a atender, escuchar y hallar soluciones para infinita cantidad de personas, no solamente carenciadas, sino que están viviendo situaciones de altísima complejidad, ya sean familiares, emocionales, ya sean también económicas, por supuesto. Y eso no me cabe ninguna duda de que se llama Gesed, eso se llama bondad, independientemente de todo lo que esté ligado
al trabajo de profesionales. Y ese es el tema que hoy inaugura el sexto capítulo de este Ma'arejet HaAvodah Musari, de este esquema, este sistema de servicio moral y ético que el Rab Wolbe nos propone. Estudiamos la semana pasada y las otras semanas acerca de la Itelamdut, de cómo deberíamos ejercer esa capacidad de aprender de los demás. Y fundamentalmente nos sacudió mucho, no solamente aprender de, del prójimo o del creador, la obra de la creación o del conductor de autobús, sino también como la dificultad mayor que se presentaba en la persona, que es poder comprender a los integrantes de su hogar, como lo dijo la semana pasada. Bienvenidos entonces, Shabbat Shalom, Umeborah. Dice Revolver, la serpiente en el jardín del Edén sedujo a Javá, la mujer creada a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. Por eso lo llamó, es decir, lo llamó a ambos Adán, perdón, lo llamó a ambos Adán, ya que Zahar Unekevá bara Otam. Nos recuerda el Rab que en el comienzo mismo de la creación, esa serpiente primordial sedujo con su palabra a Javá cuando le dijo, Vigitem que Elohim, y seréis como dioses. Obra famosa que después dio lugar a la escritura de Erich Fromm. Seguramente muchos de ustedes lo escucharon, lo leyeron en algún momento, pero que por sobre todas las cosas, el Vigitem que Elohim, la serpiente le dijo, y seréis como dioses, Yodeaeto Barra, conocedores del bien y del mal. Ustedes recuerdan el texto. Pero el Midrash dice, Vitem que Elohim, Yotzere Olamot. Yotzere Olamot quiere decir creadores del mundo. Así también vimos alguna vez algún sheur con respecto a este Midrash. Dice, y fue con esto precisamente que se sedujo Javá, porque en lo más profundo del deseo de cada ser humano es precisamente esa realidad, poder crear mundos. Somos todos, en última instancia, si lo parafraseo al Rab Wolbe, creadores de mundos. Nos encanta, aparte, ser creadores y por supuesto, y creativos, por supuesto, pero todos somos creadores de mundos. Entonces, dice la serpiente en el jardín del Edén, confundió a Javá para que, porque de esa manera la sedujo y la confundió para que llegue por medio de esto, por medio del árbol del conocimiento, para que el árbol del conocimiento, el Etz Adat, despierte en ellos o engendre en ellos la fuerza de la imaginación. Y como que aparentemente el Dimayón, la imaginación, es la fuerza para crear mundos. De esa forma la confundió, pensando que comiendo del fruto del árbol llamado prohibido, del árbol del conocimiento, así se llama en propiedad, habrían ellos de desarrollar una fuerza que es la fuerza imaginativa del ser humano. El Rambam se explica mucho sobre ello y la fuerza imaginativa es todo lo que nos hace ser creativos y obviamente todo lo que nos lleva a procurar y a generar. Pero dice, y pensaron que de esa manera ese dimayón, esa imaginación sería la fuerza para crear mundos. Y dice, y no fue así, y no es así. La fuerza para crear mundos, dice Rav Wolbe, es el Gesed, es la bondad. Dice, ni siquiera el Adam Rishon, el hombre primordial, tuvo el mérito de crear mundos, sino Abraham vino, alaba Shalom, sino Abraham, generación número 20, después de Adán. Él tuvo el mérito de la bondad. Así se lo denomina en la literatura rabínica Eitan Aezrahi. Eitan Aezrahi, ¿quién es Eitan? Eitan es el vigoroso. Eitan es aquel que tiene la fuerza, no del impulso, la fuerza de la bondad. Aezrahi, Ezraj. Ezraj que lo asocia con el Mizraj, con el oriente,
pero también hoy en día la Ezrahut es la ciudadanía. Un ciudadano ilustre, pero ilustre por su bondad. Ese es Abraham. Y David Amelech lo expresó en palabras muy concretas en su hermoso Teirim 89, Va'ani amarti, y entonces yo dije, o me dije, Olam Gesed Ibadeh. El mundo se habrá de construir solamente y a través del Gesed. Así lo dice David Amelech, Teilim 89, versículo 2. Cuando nosotros queremos acercarnos ahora, dice el Rab, a esta itlamdut, a este ejercicio, a este aprendizaje en el atributo de la bondad, tenemos que saber ante todo y por favor que cada acción bondadosa, incluso la más pequeña, es una acción que construye y crea. O sea, es una acción constructiva y creativa a la vez, mamash, en ese sentido. De Hayot Ruach Shfalim, porque a partir de ella nosotros habremos de darle vida a todos aquellos que están en una posición tan humillada, tan humillante, y fundamentalmente para revivir el corazón de los que se encuentran sumisos, que se encuentran humillados o que se encuentran en un estado de depresión profunda. Y todo esto obviamente nos dice, tenemos que saber cómo va a operar nuestro gesto. Cuando nosotros le damos una moneda a una persona pobre que extiende su mano, es una tzedakah que damos casi como una cuestión básica de derech eretz, ¿no? Derech eretz significa no lo vamos a dejar ir con las manos vacías. Y derech eretz es un aspecto de conducta que tiene que ver con un valor social y con una norma social. Pero el gesed tiene otros valores, tiene otra realidad. Cuando vamos a intentar aprender de todo esto, vamos a hacerlo, dice Rabbi, por eso le va a dedicar un tiempo más prolongado a todo el tema del gesed. Vamos a hacerlo en forma progresiva. Entonces, tanto en la comprensión del tema del gesed, tanto como en la acción del tema del gesed. Y así es como vamos a poder realmente percibir a dónde nos está llevando esta realidad. Y así empezamos la primera de estas conferencias del Rab. Las llamamos conferencias porque en última instancia son aspectos que están ligados a nuestro ser cotidiano, pero nuestro aprender cotidiano. Dice la Sagrada Torá, Kipatoach tifsaj et yadejalo. Nos dice la Sagrada Torá en Perashat Re'eh, en Sifor de Barim, cuando se nos plantea el tema del necesitado, del hombre pobre, del hombre carenciado. Abrirás tu mano para él, Beha'abeta abitenu, y le habrás de conferir, le habrás de entregar, Beimachzoró asher yechzarlo, toda su carencia que ha de faltarle a él. Así entonces nos explica, como comentarista de privilegio, Ha'abet ta'abitenu, dice, le habrás de conferir a él. ¿Qué significa Ha'abet ta'abitenu? Tengo que ayudarlo, tengo que darle. Y se puede ocurrir que la persona tiene vergüenza, tiene pena de recibir. Y entonces dice Rashi, Imloy Sebe Mataná, dice, si la persona esa no lo quiere, que se lo dé en calidad de regalo, ok, dáselo en calidad de préstamo. O sea que también hacemos un bien cuando no solamente le damos lo que le falta, sino que se lo damos como él lo necesita. Porque una persona que ha descendido de su estatus económico está en una situación compleja. No alcanza solo con que le demos el dinero o lo que fuera, una compra de supermercado, y de esa manera lo vamos a resolver. Nosotros nos sentimos que lo hemos resuelto, pero la verdad es que a él no lo hemos resuelto. Entonces, por tanto, dice, ¿sabes qué? Es un préstamo.
Es la mejor forma de prestar, es la mejor forma de dar, que la otra persona genere eventualmente una condición también de devolución, porque de esa manera se va a sentir mucho más a pleno. Por eso dice la Torah, "Ha'abeta abitenu", 2 veces. Puedes buscar la forma de regalo o puedes buscar la forma de préstamo. Dei Maxoró. Dice, tienes que darle todo lo que le haga falta. Pero dice el Midrash, pero el Rashi lo explica, pero ¿sabes qué? Tú no lo tienes que hacer a él rico. No tienes que cambiarle su estatus. Y entonces dice, ayer yexarlo, cuanto le falte. Ya me dijo Dei Maxoró. El Dei Maxoró es todo cuanto le falte. Aunque la aclaración es, yo no lo tengo por qué enriquecer a la persona. ¿Para qué dice ayer yexarlo? Que le puede llegar a estar faltando. Y Rashi explica allí el nombre del Midrash, maravilloso. Incluso un caballo para montarse sobre él o un esclavo que corra delante de él. A veces la persona lo que perdió junto con su estatus económico es su estatus social, su estatus económico. Estaba acostumbrado a viajar en auto y ahora no lo tiene. Ese es el caballo que le dan para montar. Estaba acostumbrado a tener gente que lo ayudase en sus tareas domésticas y ahora no lo puede tener. Entonces dice el Midrash, que cita Rashi, inclusive darle un caballo para que se pueda montar o un esclavo que pueda correr delante de él, para entender cuál es el estatus. O sea que uno dice, wow, nadie se hubiera imaginado que la ayuda al necesitado pasa por tantas características y por eso dice el pasú completo, Patuach Tiftach te deja lo, la mano para él, Behaabeta Abitenu, ya sea por regalo o por préstamo, Dei Maxoro, todo cuanto le falte, aunque yo no estoy obligado, dice el Midrash, a enriquecerlo, pero por otro lado, Asher lo, incluso un caballo para correr delante, un caballo para montar o un esclavo que corra delante de él, lo, dice, se refiere también a una mujer, porque dice el Midrash, ese lo es retenido. Haré para él una ayuda en su frente, en su contra, y el lo se refiere a la mujer. Por lo tanto, aquí está incluido todo ese escenario, en donde las obras de Gesed no es lo que nosotros pensamos, es mucho más de lo que nosotros pensamos y hacemos. Dice Rapolve, de Maxoró, lo suficiente de lo que le falta, velo yoter, y no más. Pero con respecto a lo que, y exarlo, a lo que le falta a él, a su carencia, lo que necesita, todo eventualmente, y no más que eso. Pero aquello que es su carencia, ahí no hay norma. La norma que quiere decir que le puede estar faltando también algo de su dignidad, algo de su cabot. Y bueno, si esa persona perdió todo, también perdió su dignidad, vamos a darle un poco de dignidad. Porque al final de cuentas, aparentemente, si uno, ¿no? Hipotéticamente, que no nos toque vivir esa realidad, entonces está acostumbrado a ir al Beta Knesset y lo llaman permanentemente al Beta Knesset. Y ahora que empobreció, no lo llaman a la Torah. Ayer yexarlo. Mira que eso le está faltando también a la persona. Entonces ahora porque no tiene lo que dar, no lo vas a llamar al Sefer Torah. ¿Qué significa eso? Pueden existir ese tipo de situaciones, no nos asombremos. El ser humano es humano ante todo. Y a veces confunde mucho entre lo humano y su conducta religiosa, pensando que la conducta religiosa tiene que ver solo con Dios y no con el prójimo. Y aquí nos está pidiendo este escenario del Rab Wolbe, dice, mira, piensa lo que le falta también, piensa cuál es su carencia. Ayer exarlo enorme. Y así dice, así como sus pensamientos son diferentes, así también sus carencias son diferentes. Dice, una persona que quiera ser una persona de bien, una persona de Gesed, tiene ante todo y por sobre todo que prepararse, estudiar, entrenarse, como les decíamos, ver
y escuchar, ver y escuchar lo que a esa persona le falta. Por eso dice Asher Yechzar lo Katuv. Lo que le falte a él, lo, quiere decir de acuerdo a su necesidad personal. Como dijeron Zo y Ya, también dice, es una mujer. Dice que probablemente si está solo, será necesario también buscar la mujer adecuada, la persona, la mujer más apropiada para él, y así en cada una de sus necesidades. Yo no puedo dar al otro lo que yo creo que es bueno. Yo le tengo que dar al otro lo que el otro necesita. Si no, no le estoy dando nada. No le puedo regalar un cuadro pensando que de esa manera ese cuadro lo va a alegrar. No porque no tenga cómo colgarlo en la pared o cómo colocarlo en la pared, no, porque él está esperando una ayuda mucho más trascendente como es la palabra ante todo, por sobre todo la palabra, pero más allá de la palabra también una necesidad que puede traducirse en lo económico. Y así entonces nos dice el Rab, de acuerdo a su necesidad personal. Rab entonces nos dice, ok, vayamos entonces ahora a imaginemos a una persona realmente que era poderosa a nivel económico y que de repente las circunstancias lo llevaron a ir perdiendo su estatus realmente cómodo. Eso se llama la redet meanejasim, descender de sus bienes. Dice, esa persona tiene que ahora que salir de ese apartamento hermosísimo que tenía, un departamento de 5 ambientes, 6 ambientes, balcón a la calle y un jardín debajo de su balcón. Y ahora tiene que ir a vivir a un apartamento muy pequeño. Dice, de todos los utensilios de plata y de oro, no le quedó absolutamente nada. Y con todo eso, esa persona dijo, amén, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. Pero hay algo, dice Ravolve, que esa persona se siente agobiada. Dice que ya no tiene ese auto último modelo y tiene que hacer su camino a pie o en un transporte público. Así, avergonzado, apenado, dirían en Colombia, esa persona sale a la mañana a su camino, a su trabajo, u mebuyash José Rabaita, y es con la misma afrenta, con la misma vergüenza, con la misma pena, es que regresa a su casa. Triste. Esa persona ni se va a atrever a pedir que le den un auto. Dice, de López Yuta. Dice, por supuesto que tampoco nada simple, pero nosotros debemos comprender que ese es el Yehzar Lo Behemet, que le falta su medio de transporte a lo que estaba acostumbrado toda la vida. Y ese es el Yehzar Behemet. Ese es el Yehzar lo que le falta a él verdaderamente. Dice, sí deberíamos intentar, de hecho, proponerle a él un automóvil. Es una pregunta Bedine Kelima. Es una pregunta a nivel de prioridades. Si nosotros estamos ocupándonos también de pobres que le falta el pan para comer, o de personas que están enfermas, lo aleno, que necesitan el cuidado de médicos, tratantes. Por supuesto que tanto los pobres como los enfermos tienen la prioridad ante esta persona que bajó tanto descendió tanto de su poder adquisitivo que ahora necesita un auto. Pero lo yetsuyar dice, pero él piensa de que él puede pensar que yo tengo plata o Nadvan, o que soy una persona muy generosa con respecto a eso.
y por lo tanto debería cumplir yo con esa carencia que él está teniendo. Entonces hay que ver cómo son las prioridades, ¿no? También nuestras y de la persona. Él me ve de una manera a mí. Yo puedo ver la vida desde otros ángulos también y viendo a quién tengo que privilegiar en cuanto a tratamiento. Si hay que ayudar a alguien a un tratamiento de fecundidad, de fecundación artificial, bueno, es un tema de vida, también es importante. Antes de comprar un auto para una persona que estaba acostumbrada a tener auto. Si hay que ayudar a una persona a comprar remedios oncológicos, Dios no permita, bueno, me parece que es una prioridad, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, el Rab dice, obviamente tenemos que, bueno, estudiar mucho, practicar mucho, entender mucho. La primera reacción al escuchar el suspiro, el dolor, ¿no? Del hombre rico que ha perdido todos sus recursos. Y ese suspiro y ese dolor sobre el triste destino que está viviendo ahora y que lo hace ir caminando a todas partes, obviamente es la reacción de escuchar todo eso, es rogues. Eso es, claro, lo que te va a pasar al primer instante, ¿no? Lo primero que va a pasar es que te va a dar mucha bronca, te vas a enojar mucho. Dice, pero ¿cómo esta persona se atreve incluso a hablar de esta forma? Cuando hay tantas necesidades en el mundo, gente que le falta a ellos inclusive el pan de cada día, pero a él este tema le duele. Y yo tengo que comprender bien y muy bien que este es el Behemet, Asher Yehzarlo, es lo que dice la Torá, lo que le sea necesario, lo que él esté carenciado. Mistama, lo ujalatet lo susnitko alab. Dice, de hecho, yo no le voy a poder dar un caballo que corra delante de él, o que pueda él montarse para poder andar a caballo, o un Eved, o un esclavo, que sea el que corra delante de él para darle honor. Pero que se avina y Tebet, dice Rabolve, cuando yo pueda comprender mucho mejor cuál es su situación y cuál es su carencia, su déficit y su angustia, dice, bueno, por lo menos lo voy a consolar a él de palabra y voy a tratar de despertar en él la esperanza que con ayuda de Dios él habrá de volver en algún momento a su situación anterior. O sea que obviamente el tema del auto es un tema no discutido, sino que obviamente te pone el Volve en la situación de que estoy viendo gente que se está muriendo de hambre, a esta persona le tengo que ayudar con un auto. Pero no hay ninguna duda de que estamos hablando de la perspectiva muy subjetiva. Ahora, yo tengo que ver al otro, tengo que ver quién era ese otro y cuáles eran sus verdaderas necesidades. Pero bueno, a veces me cuesta llegar a comprender esa realidad. Dice el Rab, Biyesh Mahzorim Shonim. Y si vamos a hablar de carencias, tenemos que saber que existen diferentes carencias en este mundo. Están aquellas que se hablan sobre ellas. Y hay otras que el ser humano no siente, no comprende qué es lo que le falta verdaderamente a él. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo como individuo de poder llegar hasta ese punto más profundo de su situación para poder entender y para poder analizar qué es lo que verdaderamente él está necesitando. O sea, una cosa es que la persona no lo expresa y ahí es cuando yo me tengo que esforzar y trato de ver sin humillarlo, sin quitarle su honorabilidad,
para poder ayudarlo en la forma que debo ayudar. Y esto es realmente un mandato único desde el punto de vista de la Torah del Musar. Puede ser que una persona esté necesitada de ayuda económica. El otro necesita un trabajo. Un tercero necesita un consejo. Un cuarto necesita ser atendido por un médico o conseguir medicinas o estudios médicos. Y otro puede tener un problema en Ruhaniut, en espiritualidad. Por lo tanto, como decimos en la tefilá, Merubim, Sorge, Ameja, son ilimitadas las necesidades de tu pueblo. Y por lo tanto, yo tengo que entrenarme como individuo, si quiero hacer Gesed, tengo que esforzarme en saber cómo aprender a ver cuál es verdaderamente la necesidad del otro. Y presta atención, dice Rabolve, ante todo, ahora no nos estamos hablando de Maaseh Gesed, no estamos todavía hablando de lo que es la obra del Gesed, no, sino que estamos tratando de comprender y de ver lo que la Sagrada Torah dice cuando dice Asher Yechzar Lo, todo aquello que le sea falta a él. Y por lo tanto debemos estudiar y debemos realmente entrenarnos varias veces al día para poder comprender cuáles son las carencias de las personas que nosotros venimos en contacto con ellas. Y esto es por lo menos durante 3 semanas. El Rab siempre aplica un tiempo. Y yo creo que es fantástico, lo digo como terapeuta en general, y después de haber trabajado más de 25 años, 30 años casi, con pacientes adictos, que no hay ninguna duda de que uno necesita para poder comprender. Yo no puedo comprender el mundo del otro, por más que yo haya hecho un postdoctorado en adicciones. Entonces, todos son cuestiones de libro. No, cuando empezamos a estudiar la carrera, parecerían ser todos los casos del libro típico. Pero ¿saben qué? Cuando uno deja el claustro, cuando deja el aula, y cuando va a la vida, y cuando mira a los ojos al otro paciente, entonces ahí la cuestión pasa verdaderamente por comprender que ninguno es un caso del libro. Cada persona es un caso único y nadie repite una expresión. Y por lo tanto, yo soy de los que entiendo que se necesita mucho tiempo para poder conocer verdaderamente al paciente. Claro, siempre el problema es que ante cualquier cuadro de enfermedad aguda o de una adicción que es realmente grave a las drogas o al alcohol o lo que fuera, no sé si él, pero la familia de él están esperando soluciones mágicas. Y saben que en este tipo de realidades no existe la solución mágica. Lo que existe es la paciencia, el poder escuchar, el poder comprender, el poder dejar que el otro hable y se exprese, porque todo lo que hizo durante la vida, estoy hablando de los adictos, es taparse la boca, el silencio con drogas, consumiendo drogas orales, intravenosas, o subcutáneas o lo que fuera. Entonces, la solución empieza tal vez por la capacidad de hablar. Y entonces acá dice, yo que todavía no estoy haciendo nada, tengo que darme tiempo para comprender. Y el Rab dice 3 semanas, y dice, y lo pienso, y digo, 3 semanas son 3 sesiones, o 6 sesiones, depende si hacíamos una o 2 sesiones, o una individual y otra grupal, donde uno va conociendo el mundo. Y sale entonces del libro, del caso típico del libro para pasar al caso típico de XX o XA o XB o AB. Y ahí sabemos que la persona es un ser individual. Y yo creo que ahí es el primer gran secreto de no ser personas que estamos encapsuladas para poder ofrecer un tratamiento, sino que podemos ofrecer mucha más ayuda de la que podemos lograr.
La segunda conferencia con la que vamos a empezar hoy, que no creo que sí vamos a terminar, nos dice Rab Wolbe, חברי הוועד נותנים דין בחשבון על הצלחתם בהתלמדות. Entonces, el Ba'at significa ese conjunto de personas. Ustedes y yo nos juntamos para poder armar una sociedad de Gesed. Entonces tenemos que aprender, obviamente, y entonces tenemos que tratar de aprender en esas 3 semanas y darnos el suficiente aval como que logramos aprender algo. Dice, así, esas personas que trabajaron y a partir de ahora entregan un balance eventualmente sobre si verdaderamente prosperaron en su estudio para ver ayer y exarlo. ¿Comprendimos qué significa lo que le haga falta a él? Sobre ese tema, nada más. Es fantástico el sistema operativo del RAB a ese nivel. Y aparentemente dice, queda claro por sus palabras, que a pesar de que la cosa en un principio, cuando se fueron con esa carga a sus casas y dijeron 3 semanas para saber esto es un tema muy simple, dice, aún así todo, no con tanta simpleza, lograron comprenderlo e incluso ahora, después de 2 semanas, todavía sienten alguna dificultad. ¿Saben lo que es esto? La autosuficiencia. Y esto significa a veces cuánto yo digo, bueno, está claro, yo lo entiendo, no hace falta que me den 2 semanas para esto. Y después cuando llego a ese encuentro y esa reunión me doy cuenta que lo que yo pensaba no era tal, porque hay otras realidades. Y entonces cuando uno verdaderamente tiene que pensar en la necesidad del otro, y aquí estoy hablando básicamente de necesidades que pueden llegar a ser materiales o espirituales, ¿no? O sea, ni hablar de lo que representa ese hombre o esa mujer en el hogar, ni hablar de lo que representan ambos padres para con sus hijos. Yo no estoy planteando eso en este momento, pero obviamente me toca íntimamente la idea de que, bueno, yo tengo que saber hacer y exarlo, lo que le hace falta. Yo le puedo estar dando todo a mi hijo, bienestar económico, la mejor escuela, el mejor estudio, los mejores profesores, la mejor diversión, la mejor yeshiva para que pueda estudiar. ¿Estoy haciendo lo que debo? ¿Estoy dándole todo lo que le hace falta? O eventualmente esa es la mayor preocupación que yo tengo. Y eventualmente con eso me siento que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y aquí no estoy hablando de pobreza. Estoy hablando de un gesed que tengo que hacer con mi hijo. Un gesed que tengo que hacer con mi esposa. ¿Le estoy dando verdaderamente esa trascendencia o no? Entonces uno piensa que todo esto es muy fácil. Y si se da cuenta que después de 2 semanas que tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque simplemente no logran ver lo que le falta a la persona, era en quien, a no ser que se queje en forma explícita de una cosa o de otra cosa. Si nosotros no logramos comprender lo que le falta a esa persona sin que él me lo exprese, estamos en un minus muy grande. Estamos en un minus muy grande. Entonces a veces damos por sentado de que yo ya sé lo que el otro necesita, pero después me doy cuenta de mi gran fracaso como diagnosticador. Y en esto, por supuesto, me sumo primero en la lista, porque obviamente el hecho de estar en contacto con personas a lo largo de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, y no personas que conozco nada más, porque las personas que conozco tampoco sé sus verdaderas necesidades, tampoco lo sé, aterrizarlo, no lo sé. Trato eventualmente de poder cubrir cada uno de esos aspectos. Ante todo, con una sever panivia, con una mirada afable, más allá de las circunstancias del día o de la semana o del mes o del año. Independientemente de las circunstancias personales,
uno trata de ver al otro desde una perspectiva afable, porque eso ya despierta el espacio de confianza. Y aún así, créanme que uno trata de abrir siempre el corazón, y no me estoy poniendo como modelo, simplemente les cuento la experiencia porque es lo único que puedo hacer eventualmente en lo personal. Siento que a veces no lo hago de manera suficiente como para poder generar en ese otro un espacio natural de confianza y entonces poder llegar a ayer y hacerlo, aquello que le hace verdaderamente falta. Entonces, dice el Rab, Nitbonenefo, yo les ruego que por favor seamos observantes y observadores, donde está verdaderamente la dificultad de ver lo que le falta al prójimo. O sea, nosotros tenemos que hacer una toma de conciencia con respecto a eso. Más hacerle atzmenu, lo que nos hace falta a nosotros lo sabemos muy bien y lo sentimos a cada instante. E intentamos a cada instante también con toda nuestra fuerza de voluntad poder completarlo, repletarlo. Lo que pasa es que a veces, o tal vez nosotros estamos tan sumergidos, inmersos en nosotros mismos y por lo tanto no tenemos ni siquiera un instante para que nuestro corazón pueda ocuparse de las necesidades del prójimo. Seguramente ese es el motivo. Los egoístas de los cuales hablo somos nosotros, dice el Rab. Egoísta y manajmo. Enojiim gedolim. Dicen ustedes la palabra enojiim. Enojiim viene de anojí. El anojí de Akadosh Baruj Hu es dar todo. Y si le cambio la A por la E, enojí, enojí es egoísta. Una persona que piensa solamente en uno. Casi que nosotros no podemos distraernos un instante de las necesidades propias. Aquí ustedes tienen, dice el Rab Volve, la primera confrontación, el primer antagonismo con nuestro egoísmo. Y por eso la tarea primordial es precisamente que podamos, ante todo y por sobre todo, leitlamet, que podamos aprender a dejar de ver ya nuestras necesidades personales para poder ahora pararnos de frente, de cara a las necesidades de nuestro prójimo. Vamos a suponer, dice el Rab, que a partir de ahora nosotros logramos cierto éxito en este aprendizaje. Ahora logramos concentrarnos verdaderamente sobre nuestro prójimo para saber qué le hace falta a él. Pero aquí nos sorprende una nueva realidad, que es la mayor parte de las veces nosotros encontramos, ¿qué cosa? Exactamente, lo que ustedes están pensando, que a él le falta lo mismo que nos falta a nosotros. Su carencia es la misma que la nuestra. ¿Y cómo puede ser que la mayor parte de los seres humanos que nosotros nos encontramos sufren exactamente de nuestra propia carencia? Qué fuerte, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Aquí, obviamente, aparece el egoísmo. Y ese es el egoísmo que nos confunde nuevamente. Nosotros empezamos a medir a cada persona con nuestra propia vara, con nuestra propia regla de medición. ¿De acuerdo a qué? Kenemidad. Kenemidad significa a nuestros valores, a nuestros criterios. Y así medimos a las personas. Y aquello que está en falta en nosotros, nos parece que también está en falta en él. ¿Cómo es posible? Nosotros nos vemos a nosotros mismos Betoja Zulal,
dentro del otro, dentro del prójimo. Como si cada persona que llega delante de nuestras vidas parecerían ser espejos que llegan ante nosotros, donde nosotros volvemos a vernos a nosotros mismos. Qué duro. Quiere decir, todavía no salimos de esa mirada egoísta para poder mirar al prójimo que no es idéntico a nosotros. Es otra persona completamente distinto de nosotros en la distinción más categórica. No lo consideran de otra forma. Y nosotros, obviamente, debemos detenernos en ese punto, que ese otro es shoné meitano, es diferente a mí, y yo tengo que tratar de buscar y hurgar lo que le falta a él y no lo que nos falta a nosotros. Así es, dice Rab Volve terminando, no pudimos describirnos para nosotros mismos, no nos podríamos imaginar que sería tan difícil mirar al prójimo y sus carencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que seguir intentándolo, hay que seguir estudiando y preparándose y entrenándose hasta que tengamos éxito y hasta que prácticamente se transforme en parte de nuestra naturaleza el hecho de que podamos comparar o equiparar o igualar todo lo que nos falta a nosotros, a los seres humanos, a los que nosotros vamos a estar en contacto con ellos. Yo les ruego, dice Rab Volve, no nos apuremos en pasar a un tema concreto, otro, y ocupémonos por lo menos ahora varios meses. Dice, en kursim mezorazim de abodamos y termina el Rab diciendo, no hay cursos acelerados en la impronta moral. Todo necesita tiempo. Y esto para mí es el mayor de los aprendizajes en Erev Shabbat y ahora que llega el mes de Adar, para que podamos eventualmente alcanzar esa plenitud, la cual se llama Vishenichnas Adar Marvin Besimcha. Quiere decir que la llegada de Adar implica la capacidad de poder incrementar la alegría, pero incrementar la alegría significa la alegría de sabernos que podemos llegar a pasar esos océanos de indiferencia y que podemos dedicarnos un poco más a nosotros para poder comprender la necesidad de los demás. Jodesh Tov, que cada día ocurre 9, el Jodesh Adar, próximo martes y próximo miércoles sobre nosotros, que quiera enviar su curación completa a todos los enfermos de Israel y del mundo todo, que quiera brindarnos la posibilidad de nacer a un mes en el cual la unidad del pueblo judío ya no se pone en cuestión, sino que era el mes en el cual cada Yehudí, la Yehudí Maitá Orá, Besimcha, Besazón, Vikar, los judíos tuvieron luz, regocijo, sazón, Vikar, quiere decir Orá, Besimcha, alegría, sazón, regocijo y Yakar. Yakar habla de algo muy preciado como Yakar, y que es la dignidad, y que es la condición del pueblo de Israel de volver a ser quien fue a lo largo de su recorrido histórico. Shabbat Shalom, muchas gracias a todos y que cada uno regale un hermoso Shabbat en familia. Muchas gracias. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias.